Son las 8 de la mañana con 31 minutos. A propósito de ese tema, él dice que empezó su gestión como presidente de la República siendo liberal y que termina su gestión siendo un socialdemócrata. Le recibimos de esta forma y para conocer su criterio al licenciado Jimmy Jairala, ex prefecto de la provincia del Guayas, director también del movimiento político Centro Democrático, pero también analista político. Quisiéramos conocer cuál es su análisis, su criterio en esta transición en donde el presidente Guillermo Lasso deja a Carondelet con todo lo que dice, incluso en un documental en donde rompe en llanto que plantea, ha dado lo mejor de sí para el Ecuador. Buenos días, licenciado Jimmy Jairala. Gracias por estar en Radio Morena. Buenos días con todos. Yo creo mucho en eso de que dato mata relato, ¿no? Y hay mucha información, lamentablemente. Un déficit fiscal que rebasa los 6.000 millones de dólares. Las necesidades de financiamiento que va a tener el presidente Noboa para el próximo año bordean los 10.500 millones de dólares entre gasto, entre amortización de la deuda. Los índices de delincuencia explotaron, vamos a llegar posiblemente a 8.000 en cuanto a muertes violentas. Entonces, si usted revisa todas estas cifras, yo como presidente de la República me retiraría con mucha modestia, reconociendo que no ha sido posible, que he perdido la lucha contra el narcotráfico, que di batalla pero que no pude, pero no puedo decir que estoy dejándole al presidente que viene pues el paraíso terrenal para que venga a administrarlo. Pues. Entonces, eso sí que me parece tan sencillo como eso, ¿no? Un retiro modesto, dando cuenta de la gestión, pero sin tratar de que los ecuatorianos pues creamos que estamos heredando o que Daniel Noboa está heredando un país que se lo puede administrar fácilmente. Va a tener grandes problemas. No queda plata en la caja fiscal, ni siquiera para los décimos de los empleados públicos. Hasta ayer, anteayer, no había ni 200 millones de dólares. ¿Cómo va a ser el próximo presidente? Entonces, yo considero que eso es un asunto que no resiste mucho análisis, ¿no? Y ya hay que voltear la página y mirar lo que va a hacer pues, ahora el próximo presidente en lo que le sobreviene. Y si también hay cosas que preocupan. Por ejemplo, faltan 2 días para la posesión y todavía no ha delegado a quienes lo representen para los temas de seguridad que aún están pendientes, ¿no? Y debo entender que en este rato todavía tienen que estar en grandes apuros para terminar de formar el equipo, que no es fácil. Pues. Usted, Lucho, que ha sido asambleísta, sabe que un presidente necesita por lo menos 400 o 450 personas en una segunda línea para acompañarlo a él. Gente calificada. Entonces, en esos apuros debe estar. Bueno, sí, el análisis que hace Jimmy Jairala, analista político en el país, es muy interesante, ¿no? En realidad el presidente que se va no debería de decir lo que ha dicho, nos deja en soletas. Hasta la semana pasada había 79 millones de dólares en la menos todavía en el Banco entonces. Central. Mañana sabremos exactamente cuánto ha dejado, porque tendremos a un gran economista, a Marco Flores, exministro de Finanzas de hace muchísimos años y profesor universitario y miembro de una academia en Quito que están al día de esa investigación. Pero decirle, por ejemplo, Jimmy, ahora la situación es muy dura. Anteayer han encontrado 122 fusiles nuevos para entrar al Ecuador, 40 y más pistolas. Eso significa 48 que aquí, Glock, 126 alimentadoras. Sí. Tremendo, eso era un armamento caramba, como para fortalecer el trabajo de la violencia de los narcotraficantes en quién sabe en qué provincias, pero ha sido un hallazgo que debe preocuparnos más todavía, ¿no? Porque están usando ahora otras vías para llegar con armamento. Terrible situación, no sé si sea de los narcos eso, pero alguien tiene que haberlas pedido. Yo creo que
habría que utilizar esas armas. El presidente de la República bien pudiera dictar un decreto para que pasen, pues son modernísimas, nuevecitas. Con Inmediatamente al ejército, a la armada, claro, a la misma claro armada, que sí. para que la tengan ellos mismos en el mismo grupo de combate. Tienen un alcance de 1000 metros. Así es, Eso. con mira telescópica. Sí, sí, Eso sí. es para pegar de lejos. Eso ya Hablamos de un armamento sofisticado. podría ser para las muertes selectivas. No es cualquier Claro que cosa sí. lo que he encontrado. Yo conversaba ayer que me visitara aquí un técnico en esa parte y me contó eso, ¿no? Terrible situación. Pero en todo caso, Jimmy, vamos a lo positivo. Hay otras cosas que me preocupan también, Sí. Lucho, si me permiten. ¿Ah? Mucha gente cree que ya se acabó la novela del Contralor y no es verdad. A ver, cuéntenos ahí cómo es. Parecería que todo está listo para que se posesione el jueves, porque lo que está corriendo ahora es una última acción de protección que entendemos que el fin de semana ya será sustanciada y todo indica pues que ese escollo va a ser superado. Pero ahora hay otro escollo de carácter político. Ahora hay fuerzas políticas acostumbradas a manejar ciertas funciones del Estado, que están presionando, es una palabra, diga, una concepción nueva. Hay una especie de extorsión política al ciudadano que quedó en el segundo lugar, que se llama Cristian León Ortiz. Ojo, quedó segundo. Ya. Para que renuncie. Uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues ya se acabó el concurso, si ya van a posesionarlo, ¿qué tiene que ver el segundo? Tiene mucho que ver el segundo, porque el orden de sucesión es que si por alguna razón no se puede posesionar el primero, que sería el doctor Torres, le toca al segundo, que sería este doctor León. Y como ha renunciado, supongamos que lo haga, le corresponde al tercero. Entonces, la artillería política está apuntando a que quien está tercero o tercera en la lista sea más adelante, mediante alguna argucia, posesionada en calidad de contralor o contralora. Ese es el problema que está girando ahora alrededor del tema del contralor. Ya no es una acción de protección, ya es un tema de mañosería política, ¿no? O sea, que serrucharle el piso al contralor, cuyo único delito, Lucho, fue llegar sin padrinos. Yo apenas lo entrevisté una vez, igual que tú. Sí. Una vez, yo no lo conozco. Pero como llegó sin padrino, como nadie lo conoce, entonces no les interesa que esté ahí, pues. Y al segundo, como tampoco lo conocen, le están pidiendo, luego de que reconoció mediante una comunicación que había ganado Mauricio Torres, le están presionando para que renuncie, de modo que suba el que está tercero. O la ¿Quiénes que está le tercera. presionan, licenciado Jimmy Jairal? No, si supiera se lo dijera, pero son fuerzas políticas, movimientos, partidos, X políticos interesados en que el tercero en la lista o la tercera en la lista sea la que asuma la Contraloría. Bueno, también puede ser porque yo dejé presentado un proyecto en que cuando sucede este problema de que el Contralor deja un subcontralor nombrado por él y hay el subrogante del subrogante, Así es. la ley dice que tendrá que escogerse el proyecto de ley que ya está objetado totalmente por Lazo y que con 92 votos puede entrar a vigencia, y ese debería ser lo correcto. Ajá. Que sea siempre el segundo Claro, de la terna, claro. para que lo sigan y no otro que ni siquiera sabemos quién es. Lógico. Por lo menos ya estuvo en un concurso. Eso pudiese ser. No, es que y lo mismo hay que hacer en la incluso fiscalía. ahora el tema tiene mucha cola, porque supongamos que se pudiera, yo creo que no se va a concretar, pero supongamos, porque vivimos en Ecuador, ¿no? Sí. Supongamos que se concrete eso. Con la ley actual, ¿qué es lo que se haría? ¿Sigue el mismo contralor? Así es. Porque esa ley de la que tú estás hablando, Lucho, ese proyecto, no está aprobado. Está objetado totalmente. Ya tiene entonces- más de un año y el Pleno lo puede tratar en una sola discusión. Y lo Claro, manda al registro entonces, fiscal. ¿qué correspondería? Que el mismo que está ahora continúe. Hasta ver de qué manera hacen alguna, por ejemplo, aprobar el proyecto que dejaste y ahí se dé el orden de sucesión. Por eso hay tanto interés porque el que está segundo renuncie. Para que ahí vea abajo. No es terrible lo que está pasando, Sí, da tiene vergüenza. sentido, tiene sentido. Qué buen tema. Le decía fuera de micrófono, licenciado Jimmy Jairal, a 8:40 minutos en la estación Radio Morena. Para generar opinión, para generar sobre estos asuntos en particular, hay que prepararse. Figúrese usted, estos mínimos detalles aparentemente, ¿cómo pueden influir en algo que viene viciado de una serie de situaciones, presentación de
medidas de protección, garantías, activaciones, de esto que franquea la norma, pero indudablemente trae consigo un año, casi 2. Como ya tenemos como 3 años con encargados de encargados y encargados. ¿Hasta primera cuándo? cosa. El Y ahora, subrogante del subrogante. Sí, el subrogante por del subrogante. El favor. subrogante de la subrogante, Una el vergüenza. subrogante de la subrogante, así es. o sea, probablemente la ciudadanía está esperando, que ya se anunció que el día, hay una fecha para posesionarlo. No 28 o 29. 28, algo Ya así. no hay Sí. fecha para posesionar. Sí. Mira lo que En el pasó momento con que el la Super. posesionan, acabó el lío. A Claro. excepción que venga un recurso de amparo constitucional o de recurso planteado. Ya, Y es que ya está en no se camino. puede porque ya fue recibido por la asamblea, y al ser recibido No se por la puede, asamblea pero así lo sacaron al chico El Super. o superintendente de bancos. También es verdad. En este momento, Acuérdese. ilegalmente, ya Por eso le digo que posesionado. vivimos en el Ecuador. Y vino Lazo y no lo dejó posesionar porque no era empleado de él. ¿Se acuerdan los audios? de todo me acuerdo yo. ¿Se acuerdan los audios? 8:42. Aprovecho la capacidad de opinión, de análisis, con el ánimo de ilustrar a una audiencia, a una sociedad en general. Dice el señor presidente saliente que llegó como liberal y se está yendo como socialdemócrata. No, yo creo que es muy difícil que se produzca esa metamorfosis en las personas, ¿no? Él entró como un hombre de derecha y sale como un hombre de derecha. Yo ni siquiera cuestiono que sea de derecha o de centro o de izquierda, porque yo creo que el que quiere servir, un hombre puede servir a sus semejantes siendo de derecha, como siendo de centro. Cada uno tiene su concepción, ¿no? Pero no, eso a estas alturas, insisto, no pesa en el análisis de la gestión de un presidente de la República, que pudo haber hecho mucho más. Lamentablemente, en los primeros tiempos, aparte de la vacunación que todos recordamos, El proceso. cometió el grave error de querer reducir de forma muy severa el tamaño del Estado, y al reducir el tamaño del Estado redujo la inversión pública, y al reducir la inversión pública redujo el circulante, y al reducir el circulante generó más pobreza. Entonces, no hubo obra pública. ¿Y usted no cree que Lazo lo que está identificándose es como que mintió como liberal y se ubicó como neoliberal? Porque el neoliberal es exactamente lo que ha hecho el señor Lazo. A ver, Lucho, No. yo por antonomasia, yo no soy muy apegado a eso de colocarnos ese membrete, ¿no? Lucho Almeida, tú eres un hombre de centro izquierda, tú eres de derecha. No, porque en verdad yo creo más bien en que el servicio social no tiene partido, no tiene bandera, no tiene ideología. Tú quieres servir a la gente, no importa desde qué espacio ideológico la sirvas. El problema está en que hubo muchos años de desaceleración económica porque no se invirtió en obra pública. Ustedes veían que había ministerios que a octubre, noviembre apenas habían ejecutado el 20, 30, 40% de su presupuesto, pues. Entonces ahí habría que averiguar si a lo mejor el candado estaba en el Ministerio de Economía. Sí. O era la falta de capacidad de ejecutar de los ministerios. Porque uno no entiende eso. Un país que estaba... Vea cómo está la red vial. Podemos aprovechar, usted habló hace un rato de cifras en el orden fiscal. Estamos llegando a un mes en donde hay que asumir décimos y además el asunto salarial. Incremento o no, parece que el Consejo de Salarios algo más o menos tuvo, pero no A ver, se ha visto nada. el Consejo de Salarios está en esto. Los trabajadores piden $100 de aumento y los empresarios ofrecen $4.10. O sea, la diferencia es un abismo. Abismal. Lo que No se ve. corresponderá es, como casi siempre ha pasado, le tocará al presidente decidir. Y ya no a Lazo, sino a Noboa. Le va a tocar a Noboa enfrentar ese primer reto de establecer el aumento en enero. Por su experiencia, licenciado Jimmy Jaira, a las 8:45. El día domingo se mueve el péndulo en Argentina. Y allá hay un hombre que habla también de liberalismo contra... Es liberal y es libertario, ha dicho. Liberal y Es otra libertario. cosa distinta, pero que es más fuerte lo de libertad. A ver, mire, Pero ¿cómo se Yo- entiende que él gana? Vamos a es ver. que
El análisis tiene que diferenciarse entre los optimistas, como por ejemplo yo decía, caramba, después de todo, viendo a este libertario, pero con tantas manifestaciones de que a uno a ratos le hacían pensar en un cierto desequilibrio emocional, ¿no? Porque no es normal, usted ha escuchado, yo he escuchado discursos que está bien que sean fogosos, pero que no pueden terminar como terminaban, perdóneme el francés, en puteadas, pues como en a cada momento. Entonces uno dice, caramba, este hombre puede gobernar un país. Y entonces eso puesto en una balanza, decía, caramba, la gente capaz que se decide por la sensatez, ¿no? Pero luego de que termina la elección uno dice, pero ¿cómo podía ganar Massa? Massa no podía ganar si el gobierno de Alberto Fernández había terminado con el 80% de desaprobación, si él era el ministro de Economía, si la inflación estaba en el 140%. Llegó esta semana. Que sí, que ganó en el debate, estuvo extraordinario. Pero cuando la gente ve que hay un sistema que ha fracasado, aunque le cambien la figura, porque Massa es un tipo muy respetado, ¿ah? Sí, sí, Y muy preparado. inteligente, muy preparado. Y cuando ya quiso desmarcarse del kirchnerismo, ya se acabó el tiempo. Entonces la gente finalmente quiere resultados. No le importa si el presidente hable ruso o hable francés. No le interesa es, en Milei vio una esperanza. Más allá de que a mí personalmente me parezca que es un presidente al que le va a costar mucho trabajo cumplir con todo lo que ha ofrecido, porque eso de cortar los subsidios, de que el Estado tiene que reducirse a casi nada, de que como digo yo, no Todo hay es almuerzo privatización. gratis, que todo es privado, casi todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar. No sé cómo va a poder hacer todo eso, lo veo muy difícil. De hecho, ya empezó a sincerar su discurso y ya dijo que en menos de 2 años es imposible dolarizar. Porque para dolarizar primero tienes que tener la reserva internacional fuerte. Así es. Si no tienes una buena reserva internacional, no puedes dolarizar. Y Argentina no puede en este momento. Entonces, con todo este panorama, lo que pasó fue que la gente eligió, a ver, este es malo, pero el de acá es peor. Entonces me voy con Milei, con la esperanza de un cambio. De que un loco cambie la cosa. ¿Cómo podíamos aspirar a que un hombre inteligente como Massa, con la pesada mochila del fracaso, porque lo fue, del kirchnerismo en el poder, pudiera ganar la elección? Eso era muy difícil. Y lo que ocurrió fue que los argentinos optaron por la esperanza. Es decir, para mí es un salto al vacío. Nadie sabe lo que va a pasar. Pero los números Pero le optaron llevaron por al la balotaje. esperanza. ¿Cómo? Pero los números le llevaron al balotaje. Claro, y había 2 puntos de diferencia, pero, Con poca pero diferencia. pero es que el apoyo de Macri también fue Y de la fundamental, fue fundamental. Sí. Lo que pasa es que ahí uno ve el cambio de discurso, ¿no? Primero les decía la casta de hijos de tal y cual y todo, después terminó de abrazo y beso y cacheteos con la casta, Milei. Terminó haciendo lo que dijo que no iba a hacer, pero eso fue con el propósito de sumar voluntades para ganar la elección. Estrategia. Ahora, yo no sé qué habría pasado si es que el centro derecha decidía mantenerse al margen, o sea, si Macri y la señora Bullrich hubieran dicho, nos quedamos aquí nomás, no ganaba. confiamos en ti, No no ganaba. sé qué habría pasado. Pero sí fue importante el hecho de que se hayan sumado esas voluntades para que supere Oiga, esos 2 puntos de las ventaja. condiciones, a propósito, que no es fácil, esto es un proceso, las condiciones. Alguien me hacía notar algo. Argentina es un país con otras condiciones en el orden de, tiene dinero, los argentinos tienen dólares, me dicen, cosa que en aquel momento de la dolarización en Ecuador no podíamos decir que los ecuatorianos común teníamos dólares. Me hicieron notar eso. Allá hay una cuestión distinta. La industria, ¿cómo está? El argentino en todas partes tiene otra connotación, es otro país. Bueno, es un país, sin duda es un país rico. Hoy está en el número 135 en el mundo, pero hace 35 años es el país más rico del mundo. Pero sí, la gente en Argentina cuando puede cambia los pesos por dólares, sin duda, por eso hay tanta demanda del dólar, sí. Pero las condiciones de vida de la gente no son pues las mejores. El 40% de los argentinos viven en condiciones de pobreza y de extrema pobreza.
En la segunda parte, en el balotaje, la estrategia de Milei cambió completamente. Lo guardaron, usted sabe, casi ni hablaba. Lo rodearon de mujeres. Por aquí tengo los nombres. Estuvo con Victoria Villarruel, la vicepresidenta, o sea, de Karina Milei, Carolina Píparo, Fátima Flores, que son figuras que se hicieron mucho más cercanas a él. Y él empezó, en las pocas apariciones, estaba siempre como, es decir, se suavizó la imagen de Milei. Y con una imagen Ella ya... fue de Karina Milei. Claro, La hermana. con una imagen más suavizada, entonces pues el resultado es el que vimos, ¿no? Y sabe que, mire, el día de la elección, yo no puedo andar con medias tintas. Yo soy un hombre de una visión de centro izquierda, pero yo habría preferido que gane Massa, sí, porque decían, caramba, él no va a cometer los mismos errores de Fernández ni de sus antecesores. Tiene que sacudirse. Pero uno veía el entusiasmo de la gente cuando llegaba a votar Milei, en cualquier concentración pública, y se veía euforia. La efervescencia. locura, sí. La Entonces efervescencia. hay que saber Yo sé dónde leer está el problema. hay que saber leer la calle Yo sé también. dónde está el problema. El problema está en el envenenamiento, cosa que también lo han usado aquí en el Ecuador. ¿Qué hace el grupo de Lazo y el grupo de Don Villa? Envenenar contra el otro. Y el otro no se ha dado cuenta que lo están envenenando. Para eso la única solución es comenzar un ataque primero por las redes sociales, que es que envenena. En Argentina el envenenamiento fue exactamente igual. ¿Quieres saber, Lucho? Sí. ¿Sabes cuánto? Yo nunca ando escondiéndome. Yo estuve visitando a mi hijo tuve 3 días en Buenos Aires, justo unos días antes de las elecciones. ¿Sabes cuántos anuncios de Milei vi en la calle? ¿Cuántos letreros? ¿Cuántos? Pancartas. ¿Sabes cuántos? O vallas. Ni uno. Ajá. Ni uno. El envenenamiento Él con las usó redes. solamente las redes sociales y los programas de televisión. En cambio, radio. el resto de Argentina estaba empapelado de Massa. Pero de Milei, ni uno. No usó absolutamente nada de la propaganda convencional. ¿Qué significa eso? Significa que, caramba, que Hay choque. después de la pandemia ya las redes han cobrado una importancia y un peso que no tenían antes. Y ahora sí hay que reconocer que tienen ese peso que yo antes de la pandemia realmente no se los daba. Siempre decía, Twitter Y sabe lo que es un espacio chiquito. No, pero el poder que tiene para multiplicarse la información, para viralizarse en las redes sociales, es infinito. Sí, pero envenenaron a la población. una reflexión voy a omitir ahora, de un académico, un hombre de corte interamericana de derechos humanos, hizo notar algo. Además de lo que dice el licenciado Jairala, la radio. Empezó él. También, por Empezó eso él. digo en los medios, Él claro. llegó a la radio. Ahora, en el balotaje. Milei. Sí. Milei llegó a la radio y otra cosa, dicen en Argentina. Es que la radio no miente. Las Dice- redes envenenan. Dicen en Argentina, y yo lo estaba reflexionando, a Massa le tocaba en vez de Fernández. Bueno, es que era el líder histórico. Así dicen de Estructural. argentinos. No sé, Jimmy, usted que estuvo ahí. A ver, es que Massa fue un aliado importante. Massa hizo una alcaldía extraordinaria en el Tigre y convirtió al Tigre en la ciudad más segura de Argentina. Él fue el artífice de convertir a esta ciudad en un modelo de América. El Tigre solo se asemejaba a Medellín. Eso es lo que lo impulsa. Yo lo conocía a Massa. Yo estuve, porque cuando fui candidato a tuve que alcalde la penúltima vez, lo visité, fui al centro de operaciones y es impresionante realmente, ¿no? La forma como el Tigre controla la seguridad. En el Tigre la delincuencia es casi cero. Y eso es obra de Massa. Eso lo levanta a Massa como figura nacional y termina siendo... primero fue electo asambleísta, si no me equivoco, y luego termina siendo candidato, ministro y candidato diputado. a presidente de la República. Pero él en el Tigre es donde se afianza. Pero en el orden de sucesión, asimismo, le tocaba a Alberto Fernández en esa oportunidad de ser el Era más candidato. pesado en el partido. Claro, ya tenía más años en el partido incluso. El peronismo es una corriente muy buena y grandiosa. A mí, yo creía que iba a ganar Massa hasta el último.
porque esa sorpresa que da en primera vuelta contra el otro fue terrible, lógico. Entonces ahí utilizaron el envenenamiento a través de las redes contra los Fernández, contra el propio peronismo, y ahí le quitan la votación. Ahí es que ganan. Es lo que pasó acá en la segunda vuelta, Así pues. es, Lo que le hicieron a exactamente. Topic en las últimas 2 semanas, Así es. que fue exactamente igual cuando le dieron hasta con un combo a Topic, que Porque estaba Topic en realidad en la segunda vuelta, hasta una semana y media antes, pero las cosas terminaron así y finalmente terminó cuarto. 8 de la mañana con 56 minutos. Licenciado Jimmy Jairala, estamos por concluir, pero si le tocara a usted definir en un balance a Guillermo Lasso en su gestión, con una palabra, ¿cómo le diría? Discreta, diría yo, la gestión de Lasso, discreta, porque yo insisto, para poder, uno juzga a un gobierno por lo que siente en la calle, básicamente. Usted va a locales comerciales, los ve vacíos. Usted va a comer a un restaurante, ve 2 o 3 mesas ocupadas. Usted ve que la gente está nerviosa mirando a ver por dónde aparece alguien a robarle el celular. Usted ve que ya en la noche, a las 8 o 9 de la noche, ya todo está cerrado, ya no hay actividad. Usted se quiere ir a la sierra, toma la vía Guayaquil, Bucay, Payatanga, Riobamba, y usted encuentra que la mitad de la vía está en pésimas condiciones. Entonces, así es como uno juzga a un gobierno, con lo que ve, lo que toca, lo que siente. Usted ve que incluso en los medios de comunicación la pauta se ha reducido a la mitad porque la gente no anuncia, porque no vende. No hay circulante. Y no hay circulante. Entonces, es la forma de juzgar a los gobiernos. Yo no juzgo a un gobierno por fotos o por videos. Uno juzga con lo que ve, con lo que siente, con lo que toca. Esa es la verdad. Entonces, ¿por qué Lasso dice que ha sido el mejor? Yo creo que el presidente de la República ha cometido un gran error y ha sido dejarse envolver, encerrar en una especie de burbuja por la gente cercana. Y eso le pasa a muchos presidentes. Eso se llama síndrome de hubris. Y ese es un síndrome que ha afectado a importantes presidentes como a Correa, como a Chávez, a importantes figuras les ha afectado. Se llama exactamente, y no ven, o sea, viven otra realidad. No ven lo que realmente pasa afuera. Entonces por eso lloró cuando creyó que lo que veía no es la verdad. Todo lo que había es que cuando verdad. usted está en el Palacio de Gobierno y tiene a 10 personas al lado suyo y todos le dicen que todo está bien, que sí señor, que efectivamente, que mire este logro, que vea el de acá, entonces usted como que se resiste, y cuando va a algún acto público lo hacen aplaudir. Entonces usted se resiste a ver lo que realmente pasa. Entonces los presidentes tienen que aprender que su círculo íntimo tiene que ser tan franco con él, que tiene que tener a 1 o 2 en su círculo íntimo que le abran los ojos, que le digan la verdad. Oiga, ponga 8 mentirosos, pero ponga 2 que le digan la verdad. Y con eso estoy seguro que la visión de los presidentes cambiaría. Sí, verdad. Ese es el problema. Y no se puede. El día que te digan que todo está 10 sobre 10, te están mintiendo. Pero por Así es. supuesto, Están mintiendo. naturalmente. Queremos agradecerle a usted. Comprometerlo. Quedamos que vamos a seguir. Sí. Esto se va a... Ya me han declarado analista político. Sí, ¿sí? analista político. Es analista. Y no le molestes a No, para nada. Siempre ha sido político. Siempre lo ha sido. Queremos agradecerle a usted, licenciado Jimmy Jairala, analista político, y realmente nos ilustra porque es importante analizar no solamente los temas nacionales, sino también a nivel internacional. Gracias por llegar aquí a la cabina de Radio Morena. Bueno, muchas gracias y que tengan un gran día.